¿Y cuáles son las dos fuerzas que prácticamente hoy podríamos decir que conviven en paralelo en la Argentina? La primera tiene que ver con la situación de la resistencia, ¿no? Y uno se pregunta, ¿resistencia a qué? Pero a veces se da la sensación, en términos políticos, de que se está resistiendo a algo. Por ejemplo, a una imposición, a cierta cuestión del autoritarismo, a la cuarentena misma, si usted lo elige pensar de la manera en la cual lo presentan estos señores, los responsables de una oposición política que a veces son sumamente ambiguos con respecto a estas cuestiones. Yo le decía dos fuerzas, una la resistencia, y quizás la otra es la insistencia, ¿no? Insistir es sumamente distinto. Insistir no implica recibir la carga de algo para tratar de contrastarla. Resistir, en todo caso, siempre referencia justamente a un debate, a una pulseada, a una fuerza que hay que contraponer a otra fuerza que viene de frente. Y yo creo que no estamos en esa situación. Creo que, de alguna manera, nuestra palabra clave tiene que ser la insistencia. ¿La insistencia de qué, se preguntará usted? La insistencia de que lo que tiene que venir hacia adelante tiene que ser sensiblemente mejor de lo que tuvimos hasta aquí. Y entonces conviene pensar, conviene evaluar cuáles son las grandes fuerzas, quiénes han sido de alguna manera también los corresponsables de la situación que nos ha traído hasta aquí. Yo podría decirle que en términos sociales, que en términos económicos, incluso que en términos de la dirigencia política, ha habido responsables. Ha habido quienes han firmado con su autoría muchas de las decisiones que después han impactado negativamente en la realidad de Argentina. Y está claro que esa agenda seguramente usted la conoce porque hablamos de la deuda y de la pobreza y de la indigencia y de la falta de trabajo y de cuestiones que hacen directamente a lo que yo llamo el corazón productivo de la Argentina. El corazón productivo de nuestro país. Y todo eso ha sufrido muchísimo en los últimos 4 años. Los indicadores lo están mostrando, los números oficiales lo han mostrado, se han cansado de evidenciarlo. ¿Y cuál ha sido el saldo? ¿Cuál ha sido la conclusión que hemos sacado? Mire, muy poca realmente. Afortunadamente ha pesado en términos de lo que ha sido las últimas elecciones presidenciales. Pero de ahí en adelante daría la sensación de que hemos perdido quizás la consistencia de qué fue lo que nos trajo hasta aquí. Y hay referentes. Por ejemplo, el expresidente Macri, que sigue, parece mentira, pero que sigue de alguna manera conduciendo los destinos de aquellos que forman parte de la oposición política. Y la oposición es muy importante y tiene una gravitación muy fuerte en uno de los poderes del Estado como es el poder legislativo. Y hoy por hoy deciden cosas y definen cosas y también pueden claramente obturar determinado tipo de cuestiones. Por ejemplo, el debate que se está dando, por ejemplo, relacionado con lo que podría llegar a ser la reforma judicial, al mismo tiempo la posibilidad incluso de que el Congreso sesione o no. Fíjese qué importante que son referentes como el caso de Patricia Bullrich. Por eso la lectura ética, la lectura moral también tiene que estar presente, porque un dirigente es mucho más que una serie de consensos o que una serie de disensos con respecto a lo que propone un poder político. Una oposición tiene un carácter ético, un carácter moral, tiene que leer lo que pasa en el contexto y sobre todo tiene que hacerse cargo de las herencias, de la herencia que recibió este gobierno y que pareciera que a todas luces desconocen. Y quizás este es uno de los ejes de discusión. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en términos políticos? ¿Cuál es el grado de importancia que hoy tiene un Congreso en un contexto de pandemia? Bueno, por supuesto que tiene una gravitación realmente importantísima en estas circunstancias. Yo le preguntaba anoche al diputado Carlos Heller, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es quien de alguna manera también ha presentado en el Congreso este impuesto a la riqueza, le preguntaba cuál era el saldo que sacaba de esas discusiones que a todas luces, generaron cierto teatro para la sociedad de lo que está bien y lo que está mal en términos de tener o no sesiones en el Congreso. Y esto me respondía. La Constitución argentina y las leyes establecen los mecanismos que la democracia ha fijado para establecer las mayorías necesarias para que las cosas se puedan tratar o apoyar. Sí. Porque esta cosa de que si no te lo autorizo no se puede tratar es lo más antidemocrático que uno se puede imaginar. Bueno, ahí estaba, Carlos Heller. Uno se pregunta cuál es el grado de responsabilidad y seguramente a toda la oposición política le cabe esto.
No solamente a quienes son los dirigentes más visibles, uno podría pensar en el expresidente Macri, en Patricia Bullrich, que han, de alguna manera, concitado la atención de un sector de la sociedad que hoy está disconforme con lo que pasa en la Argentina, pero que muchas veces omite pensar en lo que pasó en los últimos 4 años y conectarlo con esa situación. Pero, por ejemplo, también recién usted compartía conmigo las imágenes de lo que está pasando en Plaza de Mayo. Y mire, en Plaza de Mayo también hay hoy un jaque a lo que es la política sanitaria del gobierno. Hoy hay una movilización, muchísimas personas presentes, nadie discute el objetivo que esto tiene. Está claro que lo que se busca es la justicia por Facundo Astudillo Castro, pero al mismo tiempo lo que se está haciendo es poniendo en riesgo, yo le diría, la emergencia sanitaria que enfrenta toda la Argentina. Y hemos tenido alertas de esta magnitud prácticamente todos los días de esta semana. O si hiciese falta, los propios médicos que forman parte de las terapias intensivas, los médicos de distintos hospitales públicos, en las distintas provincias también. Nos hemos cansado de entrevistar distintos referentes del sistema médico que lo que dicen es, miren, no podemos más. Estamos en una situación de colapso, entonces dirigentes de la izquierda, dirigentes de Juntos por el Cambio, todos ellos generando movilizaciones que claramente, digo, rompen los códigos de lo que está en este momento pactado. Y esto es también, y le cabe al oficialismo. Piense conmigo si en gran medida, a partir de la irrupción de la pandemia, no hemos dejado entre paréntesis muchísimas cuestiones que queremos ir a discutir en la calle. La calle es ese escenario democrático por excelencia, es ese escenario que nos merecemos todos y que sin embargo algunos hemos elegido, por ejemplo, respetar en este contexto, no plantear nuestras cuestiones en la calle y sí hacerlo por otros medios. Por ejemplo, el Congreso, que paradójicamente hoy no puede funcionar porque hay una fuerza política opositora mayoritaria que está bloqueando precisamente esa mecánica. Yo le mostraba recién la situación del colapso sanitario, esto está en ámbito.com, refuerzan advertencias sobre el colapso del sistema de salud en distintas provincias, se menciona por supuesto lo que está pasando en Río Negro. ¿Hablamos de qué? De lo que estamos poniendo allí en pantalla, de lo que es el bien común, de lo que es la ética del cuidado, la ética del bien común sobre la especulación política. Hay un enfrentamiento realmente importante. Presta atención a lo que me decía anoche el filósofo Ricardo Foster. Acá lo que yo veo es desequilibrio, locura, una mirada brutal, sin filtro. La verdad es que es absurdo, ¿no? Desde el lugar que uno lo quiera mirar. La sociedad argentina es una sociedad donde existen todas las libertades, donde cada uno puede decir lo que dijo Casero. Bueno, es un mundo en gran medida de delirios, hay que separarlo. Uno podría decir que es una minoría, pero que hay que mantener, creo yo, con ciertas lecturas, con ciertos matices, por supuesto con abordajes. Hay que tratarlo permanentemente para que no se naturalice, porque esto también es importante. Hay que subrayar cada uno de aquellos cuestionamientos que se enfrentan con lo que es una política sanitaria que tiene en cuenta este bien común que yo estoy mencionando. Por último, para terminar, ¿qué es lo que está debajo? Lo que está debajo es, como yo siempre le digo, la posibilidad del cambio de qué, de las condiciones que nos trajeron hasta aquí. Y lo que se está debatiendo es esto, y lo que hay son fuerzas que lo que buscan es repetir lo mismo que nos trajo hasta aquí. Y quizás ahí se referencia perfectamente lo que propone una y otra vez Juntos por el Cambio. Será el momento de analizarlo, será el momento de hablarlo una y otra vez hasta que en definitiva quede realmente, creo yo, despejada la posibilidad de repetir algo que a todas luces generó muchísima desigualdad en nuestra sociedad.